rectificar, revocar, cancelar o suprimir tus datos personales de manera voluntaria. Ningún funcionario o prestador de servicio podrá hacer captura o tratamiento de los datos sin tu aprobación. ¿Alguna inquietud o reclamo? Comunícate al correo electrónico protecciondedatos@clar.org. La CLAR, Confederación Latinoamericana de Religiosos, asumimos un compromiso decidido y firme por promover una cultura del buen trato y del cuidado de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables. Y proponemos este protocolo como instrumento que ayude a concretar este compromiso por la vida y la salvaguarda de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables. Por alguna inquietud o reclamo, comunícate al correo electrónico cuidadoyprotección@clar.org. Si deseas saber más sobre las políticas de tratamiento de información y protección de datos y del protocolo institucional de protección de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas vulnerables, puedes visitar nuestra página web www.clar.org. Encuentra estos y otros documentos institucionales disponibles en español, portugués, inglés y francés. Buenas tardes, soy Mónica y quiero dar la bienvenida a los presentes y a quienes se conectan en este momento por nuestras redes sociales. Sentipensando el caminar de la vida religiosa de América Latina y el Caribe, el equipo de teólogos de la CLAR hemos considerado importante realizar 2 encuentros sobre la presentación del documento Instrumentus Laboris del Sínodo de la Sinodalidad. Uno en portugués, que fue el día de ayer, y uno en español, que es el que estamos presentando en este momento. El documento es fruto de una construcción colectiva, desarrollado en un proceso de escucha que sabe apreciar la sabiduría de todos y evoca el caminar juntos del pueblo de Dios. La apertura de este proceso sinodal fue el 10 de octubre del 2021. Vivimos en un mundo complejo, marcado por la pluricrisis y al mismo tiempo por la riqueza de iniciativas y posibilidades que emergen desde la diversidad de idiomas locales, una realidad en continua transformación. En este panorama, la Iglesia propone un camino para recorrer juntas y juntos. El camino es una metáfora bíblica muy plástica que indica un modo, una pedagogía. Es un camino abierto a lo inesperado. Se hace camino al andar, dice una canción. El camino nos indica movimiento, creatividad, resiliencia. Yendo de camino se hace experiencia de la vida. Construimos la historia con aquello que hace arder nuestros corazones. Tejemos encuentros y relaciones los unos con los otros, con quien nos trasciende y con la Madre Tierra. Quien dinamiza este proceso sinodal es la Roa Divina, mas la Iglesia en salida está en actitud de escucha frente a las distintas voces que surgen del pueblo de Dios, de las iglesias locales, en las conferencias eclesiales y en las asambleas continentales, para reconocer las diversidades y particularidades que caracterizan a la multiplicidad de comunidades que se acuerpan como pueblo de Dios, y restituye al mismo pueblo la palabra, aquella que hoy circula entre nosotros. El documento señala que en la iglesia de la escucha, cada uno escucha a los otros y todos escuchamos al Espíritu de verdad para saber lo que Él dice a las iglesias. Solamente escuchándonos, no apagamos el Espíritu ni menospreciamos la profecía, sino que juntos y juntas abrazamos nuestra realidad y la liberamos. La conversación en el Espíritu es un método de discernimiento comunitario de la voluntad de Dios que se expresa en la escucha de la palabra, en los signos de los tiempos, en los territorios, en los dones,
en los carismas y ministerios presentes en el pueblo de Dios. Nos ayuda a tomar decisiones proféticas que sean fruto de la guía del Espíritu para construir y celebrar el reino de Dios que está presente entre nosotros. En efecto, la finalidad del proceso sinodal no es producir documentos, sino abrir horizontes de esperanza para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. El texto se divide en dos sesiones. La primera, titulada Por una Iglesia Sinodal, intenta recoger los frutos de la relectura del camino recorrido, signos característicos de una iglesia sinodal y la importancia de la conversación espiritual. Una segunda sección titulada Comunión, Misión, Participación, con 3 prioridades de donde surgen pasos concretos. Como vida religiosa, continuemos a caminar juntas y juntos, dejándonos llevar por el ritmo e inspiración de la Ruá Divina. Bienvenidos y bienvenidas. Quisiera dar en este momento la palabra a Tarcisio Gaitán, quien nos ayudará a introducirnos en este evento con la oración. Gracias, Mónica. Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos. Qué rico, qué bendición de Dios poder estar juntos, tener este espacio para sumergirnos en el proceso sinodal y continuar siendo agentes de sinodalidad. Vamos entonces, los invito a que comencemos nuestro webinar de esta tarde poniéndonos un momento en la mano del Señor, en las manos del Señor, en las manos del Espíritu de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un texto que ha sido clave en todo este proceso sinodal es el del profeta Joel. Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu aquel día. Palabra del Señor, de Dios. Amén, Señor. En este proceso de sinodalidad, el Espíritu de Dios ha sido el protagonista principal. Él es el que ha guiado todos los procesos de diálogo, de discusión, de escucha, de acuerdos y de toma de decisiones. El Instrumentum Laboris, que ustedes seguramente ya conocen, es apenas uno de los frutos y es en cierto sentido un fruto de pasada, un fruto, una meta intermedia de este proceso de sinodalidad. La sinodalidad va mucho más allá del sínodo de los obispos, y va mucho más allá del Instrumentum Laboris. Pero estamos y vamos a tomarnos este rato de esta tarde para discernir las puertas, las vías que nos abre el Instrumentum Laboris, para de esa manera nosotros como consagrados y consagradas seguir contribuyendo fielmente a este proceso bonito de la sinodalidad. La vida religiosa, la vida consagrada, continúa teniendo mucho que aportarle al proceso sinodalidad de la Iglesia. Y precisamente una de las secciones del Instrumentum Laboris, aunque no habla de la vida consagrada, pero sí toca uno de los nervios fundamentales de la vida consagrada, como es la fraternidad. Una comunión que se irradia. ¿Cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? ¿Cómo podemos ser más plenamente signo e instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano? Es algo que toca con la misión de la vida consagrada dentro de la Iglesia y en la sociedad. Que ojalá entonces esta tarde que vamos a compartir, que ojalá nos dé herramientas para ser más eficazmente signo e instrumento de la unión con Dios y con el género humano.
Sigamos con nuestro webinar. Muchas gracias, Tarcisio. Entonces, a continuación, tenemos 3 teólogos del equipo de la CLAR que nos ayudarán con la presentación del instrumento Laboris. Entonces, tenemos a Rafael Luciani, que es laico venezolano, doctor en teología y cuenta con una investigación postdoctoral. Es profesor titular de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y extraordinario en la Escuela de Teología y Ministerio del Boston College. Enseña eclesiología, Concilio Vaticano II y Cristología. Sirve como perito del CELAM, miembro del ETAP, es miembro experto de la Comisión Teológica de la Secretaría General del SINO. También tenemos a Mari Carmen Bracamontes, es religiosa benedictina del Monasterio Pan de Vida de Torreón. Es teóloga, es asesora de formación inicial y continua, es facilitadora en retiros, asambleas y capítulos provinciales y generales de la vida religiosa. Sus áreas de interés académico y pastoral son la espiritualidad bíblica, la teología de la vida consagrada, el desarrollo humano y el crecimiento espiritual, una visión integral e integradora del ser sexual, análisis de las realidades emergentes en esta época de transición cultural. Todo esto con un enfoque holístico desde la perspectiva de la evolución de la conciencia. Hace parte del ETAP desde el 2006. También tenemos a Guillermo Campuzano. Él es misionero vicentino, miembro de la provincia occidental de los Estados Unidos. Actualmente es vicerrector de misión y ministerios de la Universidad de Paul en la ciudad de Chicago. Es asesor del liderazgo hispano de la Iglesia de los Estados Unidos y miembro del equipo directivo de la Red Nacional de la Pastoral Migratoria. Hace parte también del equipo de teólogos de la CLAR. Le damos la bienvenida a los 3 y en este momento entonces le doy la palabra a Rafael Luciani. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Mónica, y un abrazo a todas y a todos. El instrumento Laboris se sitúa en un proceso, como sabemos, y un proceso, como nos dice en la introducción al documento, que no ha acabado. Es decir, que no podemos olvidar todo el camino y la serie de documentos que se han escrito y lo que vendrá a partir de octubre. Les quiero exponer 2 perspectivas para leer el documento: la forma de iglesia que ofrece y la reforma a la cual nos invita a pensar, a discernir, a imaginar una iglesia sinodal. Comparto unas imágenes. Bien. Un primer elemento es que la sinodalidad, como se nos ofrece en el documento y como la hemos vivido a lo largo del proceso, no es algo auxiliar, optativo a la iglesia. Francisco ya lo decía antes de la apertura del sínodo. El tema de la sinodalidad no es un capítulo, no es algo que podemos simplemente poner como una opción. Se trata de la iglesia misma, de la esencia del ser iglesia y sobre todo del hacer iglesia, como un nosotros eclesial. Este punto nos ayuda a entender que el sínodo, y este caso del instrumento Laboris, nos ayuda a pensar a la iglesia, no solo al interior de ella misma, sino también una iglesia en misión, una iglesia en salida. Por ello, el caminar que hemos hecho tiene 2 dimensiones que el documento recoge. Nos invita con una serie de interrogantes y preguntas a pensarnos en las relaciones, como decía el documento preparatorio, en las maneras como fieles y pastores nos tratamos, vivimos, en los organismos de participación, las comunidades, todo lo que sería la vida interna, ¿no? Pero a la vez tiene esta segunda perspectiva y por eso se habla de misión, que es la perspectiva de la iglesia en la sociedad, la iglesia en la opción que hace a la luz de los signos de los tiempos actuales para poder responder al reino de Dios. La forma que nos va dando el proceso es una forma de una iglesia pueblo de Dios,
Pero esto para nosotros en América Latina es muy fácil porque es el ambiente natural como hemos crecido como iglesia. Pero decir pueblo de Dios no es solo hablar de la iglesia en la sociedad, sino de la iglesia que se piensa en las relaciones entre los distintos sujetos eclesiales. Por eso traigo acá esta citación de cómo en la Lumen Gentium ya se nos ofrece esa manera de entender la iglesia cuando los padres conciliares optaron por colocar el capítulo 2, pueblo de Dios, antes que el capítulo 3, jerarquía. ¿Por qué digo esto? Porque esto se hace realidad y va emergiendo en el proceso sinodal. Una iglesia que desde y al interior del pueblo de Dios, reconociendo la dignidad bautismal de todos, hace entonces que desde ahí se lea y se viva el ejercicio de la jerarquía. Por otra parte, emerge una conciencia de iglesia local. Empezamos en las diócesis, empezamos en nuestras comunidades particulares. Por tanto, decir pueblo de Dios, como tienen ahí en la cita del cardenal Mario Grech, no se trata de un concepto abstracto, sino de ese pueblo que existe en esa iglesia particular, en esa diócesis en la que cada uno hacemos vida. Por eso es ahí, en ese modelo de iglesia de iglesias, donde comienza el proceso sinodal. Se hace escucha en la comunidad en la que vivimos, se hace escucha en la realidad en la que vivimos. Como dice el texto, hay que escuchar al pueblo de Dios en cada lugar y en cada tiempo. Esto es otro de los elementos que vamos aprendiendo. Parece normal para nosotros, pero en el modo de ser y hacer iglesia en muchos otros lugares y continentes, la iglesia local no ha sido el punto de partida. Por eso es un aprendizaje importante también el que estamos haciendo. Pero ser iglesia, pueblo de Dios, en un lugar se vive de manera corresponsable y con responsabilidad para la misión compartida. Por eso el documento nos ofrece toda una sección que habla de esta conexión entre corresponsabilidad y misión. ¿Qué significa corresponsabilidad y misión? En primer lugar, que todos somos fieles, Christi fideles, por eso somos corresponsables, porque tenemos la misma dignidad. El Papa es un fiel, el obispo es un fiel, el presbítero es un fiel, la religiosa, el religioso, el laico, la laica. Esta concepción de el fiel, Christi fideles, nos devuelve la horizontalidad que brota de la dignidad bautismal. Esto es una recuperación que también se ha visto a lo largo del proceso sinodal. Y esto ayuda a entender ese texto que tienen a la derecha. El apostolado, por una parte, dice el apostolado de los laicos y el ministerio pastoral se completan. Este es un texto hermoso del decreto sobre el laicado del concilio porque dice se completan mutuamente en los procesos de escucha, en los procesos de discernimiento, en los procesos de conversación. Nos completamos, no es que nos hacemos un favor mutuamente, nos completamos como sujetos en la iglesia, como personas en cuanto tal. Este proceso a la vez nos ha ayudado a recuperar esto que es la teología y sobre todo la práctica del sensus fidei, que había sido usada solamente cuando la iglesia proclamó los 2 dogmas marianos que conocemos, Inmaculada y la Asunción. Se recupera ahora esta larga tradición a la luz de la práctica. Tienen el texto que es la base y que el Papa desde su primer año del pontificado ha dicho que este es el texto fundamental para él. Lumen Gentium 12. La totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no pueden equivocarse. Habla de la totalidad. Si somos cada uno de nosotros fiel, no podemos ser iglesia, pueblo de Dios, sino en la interacción entre todos, en la relación que vamos construyendo entre todos. Por eso no existe una noción de iglesia individual, sino una noción de iglesia que siempre se construye desde el nosotros eclesial. ¿Cómo se construye esta iglesia sinodal? ¿O cómo se propone hoy que se realice esta práctica del sensus fidei? Lo que llamamos dinámicas comunicativas o nuevos modos relacionales que tenemos que vivir y asumir.
En primer lugar, no somos dueños del Espíritu. Y esto supone creer que el Espíritu habla a través de todos y todas, de cada uno, de cada historia, de cada vida, de cada cultura. Por tanto, estamos viviendo otra transformación en esa noción del capítulo 2, pueblo de Dios, que desde ahí se lee el capítulo 3, jerarquía, laicado, vida religiosa, todos los otros capítulos de la Lumen Gentium. ¿Qué significa esto? Que en una iglesia, pueblo de Dios, escucharnos, discernir juntos, elaborar decisiones juntos, es el modo como encontramos al Espíritu. No a través de uno o de algunos, sino a través de todos. Y esto hace, como nos decía ya el documento preparatorio del sínodo, que requiere un aprendizaje para reconocernos como sujetos en la iglesia. En esta forma de iglesia, termino esta parte diciendo, ¿cómo podemos entender esta iglesia, pueblo de Dios, a partir del hecho del bautismo, reconociendo que no existen, como dice el cardenal Suenens en la mano derecha de la lámina, no hay superbautismo, no hay unos que sean más que los otros, no hay castas ni privilegios en la iglesia. Este proceso se ha vivido en las discusiones, en las conversaciones, en la interacción entre todos en este camino sinodal. De esta forma de iglesia que estamos aprendiendo a vivir y a experimentar, surge entonces la pregunta, ¿cuál es la reforma? Y para ello, las preguntas que se nos ofrecen en las 3 secciones sobre la comunión, sobre la misión, sobre la participación. Y aquí solo hago brevemente preguntas que nos ayudan a pensar en esta reforma y que nos pueden ayudar a discernir. En la primera sección sobre la comunión, es fundamental que se parte de una iglesia que se sitúa en torno, junto y caminando con los pobres. Como dice el Instrumentum Laboris, una iglesia que tiene que ser y quiere ser signo del reino. Y para ello nos manda o nos invita, nos exhorta a ser una iglesia de una inclusividad, de una aceptación, y usa una palabra hermosa, radical. No es que incluyo y acepto algunos, sino radical, la totalidad. Cuando se nos habla de misión, se nos pide también un camino de renovación y de reforma que parte de la visión de Adyentes, ese decreto sobre las misiones, que dice, construimos iglesia desde el testimonio se va haciendo y tejiendo comunidad, y en esa comunidad vamos luego llegando a lo que es una iglesia local. ¿Cuánto nos hace falta hacer este proceso, que es el proceso de una iglesia misionera en nuestras realidades, donde la iglesia ha perdido la credibilidad? El Instrumentum Laboris nos invita a rehacer esta vida eclesial en nuestros contextos como una iglesia misionera en permanente estado de conversión. Y la última sección, participación, es muy interesante que la relaciona con el tema de la autoridad, porque lo que impide la participación de todos y todas como fieles en la iglesia es un mal ejercicio o un ejercicio deformado de la autoridad. Cuando vamos a una comunidad, cuando estamos en una parroquia o cuando vivimos en una vida consagrada, donde la autoridad, en vez de favorecer el encuentro, el diálogo, la participación en los procesos decisionales, se sitúa en una autorreferencialidad y se torna en una autoridad que es obstáculo para la vida eclesial y para el anuncio del evangelio. Por ello, culmino diciendo, las reformas que podemos pensar y querer y esperar están en las preguntas que son recogidas. Y el documento se nos devuelve esa frase, como decía Mónica, de la restitución, para que cada uno y cada una pueda hacer rendición de cuentas. Estas preguntas nos representan en los procesos de escucha que hemos hecho. Estas preguntas son las que queremos discernir para la iglesia sinodal que tenemos que construir. Es el reto, es el desafío pues que nos deja el Instrumentum Laboris. Gracias, Rafael, o Rafa, como te decimos con cariño. Muchas gracias por esta presentación así rápida del Instrumentum Laboris y por esta reflexión en el panorama más amplio
de la eclesiología de la sinodalidad. Y muchas gracias porque nos recuerdas que este proceso de sinodalidad es un proceso de descubrimiento de nuestro ser, iglesia, y de nuestro hacer iglesia, y que esa construcción se hace desde lo local, desde la iglesia local, es decir, desde nuestros sitios de trabajo pastoral, desde los sitios donde estamos insertos, donde están nuestras comunidades. Gracias por el cariño y el entusiasmo con el que siempre te has donado a este trabajo en la clave. Gracias, Rafael y Tarcisio. Entonces ahora le damos la palabra a Mari Carmen Bracamontes. Sí, buenas tardes. Voy a compartir pantalla para compartirles a la vez pues estos pensamientos, estas reflexiones en torno al Instrumentum Laboris. Con lo que quiero empezar es pues ubicándome en este proceso. Y sabemos pues, ya nos lo dijo Rafael con mucha claridad, el Vaticano II introdujo una profunda renovación eclesial en su búsqueda por permanecer fiel al Evangelio. La renovación es una respuesta a los signos de los tiempos en fidelidad a la buena nueva. Entonces es una responsabilidad discernir los signos de los tiempos. Y esto requiere una continua conversión y capacidad de transformación para dar respuesta a las mociones del Espíritu que se expresan en el sensus fidei del santo pueblo fiel de Dios en cada momento histórico. En el actual contexto, en lo que estamos viviendo, este contexto de transición cultural, de cambio de época y de expansión de conciencia de la dignidad bautismal del pueblo de Dios, dar cuenta de la diversidad de modelos eclesiales ayuda a comprender mejor las diferentes prácticas con sus aciertos y limitaciones. Hoy, de hecho, coexisten tanto el modelo preconciliar como el modelo conciliar que quiere actualizarse en este camino sinodal. En momentos de fuerte cambio histórico, la coexistencia de distintos modelos eclesiales se da muchas veces de forma no pacífica, como resulta hoy y aquí en este llamado a la sinodalidad, no exento de fuertes resistencias y tensiones, como todas y todos sabemos. Estamos pues en este proceso de querer ser fieles a lo que el Espíritu nos está impulsando. A la luz de las lecturas del domingo que iluminan esta semana, ciertamente necesitamos sabiduría, una mente, corazón y voluntad sabias y prudentes, así como la conciencia de que estamos llamadas a reproducir en nosotros mismas la imagen del Hijo para emanarnos dando gloria a Dios. Se trata de deshacernos de todo aquello que obstaculiza sacar a luz el tesoro escondido y la perla preciosa en adhesión al proyecto de vida en abundancia para toda la humanidad. Es pues un tiempo propicio para que en el ejercicio de la escucha, en la conversación espiritual, revisemos de qué están llenas nuestras redes, quedándonos con lo bueno y desechando lo que estorba. Así como el ama de casa que de su tesoro saca lo nuevo y lo añejo, valioso, para esta invitación sinodal, irradiar la comunión, actuando responsablemente en la misión, participando nuestros carismas con responsabilidad desde el ejercicio de la autoridad sacerdotal, profética y regia que se nos otorga a todas y todos en el don del bautismo. Señalo algunos aspectos. En lo relacionado con la comunión, una comunión que se irradia, y ya veíamos en el momento de oración al inicio, con esta pregunta de cómo podemos ser más plenamente signo instrumento de la unión con Dios y de la unidad del género humano, se nos habla, me parece, de participar e intercambiar experiencias con la diversidad de carismas, espiritualidades de la vida religiosa, incluyendo, dice, la vida de claustro. Lo entiendo como una invitación, si puedo expresarlo así, para evaluar nuestros servicios
a la luz de la escucha mutua de la conversación en el espíritu, para buscar juntas cómo vivir en sinodalidad esta diversidad carismática. He constatado que la vida religiosa en general ha respondido y responde a los gemidos del espíritu en la humanidad y en la creación, de las que habla el documento, y lo ha hecho y lo hace con múltiples iniciativas. Todo lo que tiene que ver con la humanidad despojada de su dignidad, con los gritos de la creación entera. El desafío posiblemente, creo, sea recrear, transformar y crear nuevas expresiones desde la sinodalidad, escuchando a la Ruá Divina a través de la palabra y experiencia de vida de todas estas hermanas y hermanos nuestros en su maravillosa diversidad, dejándonos evangelizar por su cercanía y dignidad bautismal, que les hace infalibles en la fe, y discernir y crear juntas, juntos, el cómo reverenciar esas dignidades maltratadas. Lo mismo, pues, como decía, con la creación entera. Hay un pasaje en la regla benedictina que dice: trátese todo cuanto existe en el monasterio como si fuesen vasos sagrados del altar. Los gemidos de la creación son gemidos del espíritu. Otro aspecto explícito encuentro yo para la vida religiosa en esta sección de Comunión que se irradia es promover la participación del pueblo de Dios en el movimiento ecuménico. Habría que ver el estado de la cuestión en América Latina y el Caribe, porque al menos en la región CAMEX, cuando fue su encuentro, es algo muy incipiente. No se diga en lo relacionado con la comunión con las iglesias católicas de ritos orientales y otras religiones. Gran desafío sinodal. Pero ciertamente hay órdenes religiosas, congregaciones religiosas que viven el ecumenismo y el diálogo interreligioso de tiempo atrás. El apartado corresponsables en la misión, cómo compartir dones y tareas al servicio del evangelio, trata explícitamente la ministerialidad bautismal en una iglesia sinodal. Ahí se plantean las cuestiones de los ministerios bautismales del pueblo de Dios, partícipe, como ya sabemos, de la función profética, sacerdotal y regia de Cristo. Señalan con claridad que tanto el sacerdocio ministerial como el bautismal participan de ese único sacerdocio y se preguntan, entre otras cuestiones, cuáles son los ministerios emergentes en una iglesia sinodal. Enraizados en la dignidad bautismal, los ministerios del pueblo de Dios son carismas que no pueden considerarse una colaboración subordinada, y es imprescindible reconocerlos, respetarlos, promoverlos, tanto los laicales como la diversidad carismática de la vida religiosa, que intenta al menos renovarse y actualizarse al ir discerniendo los signos de los tiempos. Los carismas que ha otorgado el Espíritu y la Ruá Divina son sinodales en todo el pueblo santo fiel de Dios. El llamado, creo yo, es a rescatar y poner en práctica esa dimensión sinodal del Espíritu. Esta sección sobre el llamado a una ministerialidad sinodal reflexiona sobre 3 sujetos: las mujeres que en todo el proceso sinodal han estado y seguirán presentes, reclamando la urgencia de reconocer y respetar su lugar y participación como sujetos eclesiales; los presbíteros en relación con esta ministerialidad bautismal, y los obispos en la misma tónica. Expreso algo en relación con las mujeres: la necesidad de su participación y de llegar a consensos con ellas, no sin ellas. Y cuestiono uno de los cuestionamientos, valga la redundancia, o de las preguntas que aparecen en el documento. ¿Cómo pueden las mujeres de la vida consagrada estar mejor representadas en los procesos de gobierno y de toma de decisiones, mejor protegidas, las negritas son mías, de los abusos y también más justamente remuneradas por su trabajo? Señalo esto porque hace ya muchos años, 60 cuando menos en la Pacem in Terris, Juan 23 ya lo había visto, ese signo de los tiempos. Digo, pues señalo esto porque hace ya muchos años que se han denunciado y reconocido los abusos sexuales, financieros, laborales, espirituales, de negativa a una sólida educación, de control espiritual, de conciencias, etcétera, sobre mujeres en la vida religiosa. No todas, algunas.
y no ha habido respuestas ni claras, ni oportunas, ni acertadas. No creo que se trate de que nos protejan mejor o nos representen, sino de desterrar, acabar con tales realidades indignas, injustas, vergonzosas y también algunas de ellas criminales. Y en relación con participar en la toma de decisiones, en la gobernanza, me parece que ha llegado la hora y es necesario que sea en equidad, no en subordinación, ni considerándoles menores. En cuanto a la necesidad de que se reconozca su reflexión teológica, la reflexión teológica de las mujeres tiene muchos años, es abundante, novedosa y bien fundamentada. Hacen preguntas nuevas a todas las áreas teológicas, que son ocasión de nuevos descubrimientos que revelan mejor la buena nueva, como lo dice la Pontificia Comisión Bíblica. Y sobre la posibilidad de acceso al diaconado, es claro que tiene sus orígenes en el cristianismo primitivo, que lo han ejercido a lo largo de la historia, que lo ejercen en la actualidad y lo seguirán ejerciendo como expresión de los dones que les otorga su dignidad bautismal. Es de justicia que se reconozca. En esta sección también se habla de la necesidad de renovar la liturgia y el lenguaje. ¿Cuánto hay que podemos hacer? Y estamos haciendo en este sentido. Creo que un desafío particular será imaginar nuevas formas para designar, desde los títulos que nos identifican, hasta la misma idea esa de ovejas del pueblo, que define obedientes seguidores de lo que se establece o impone. Hay urgencia de transformar, los lenguajes son importantes. En cada uno de los aspectos del instrumentum laboris, del instrumento de trabajo, se invita a considerar y aprender de otras experiencias. En este tema se dice, ¿qué podemos aprender de otras iglesias y comunidades eclesiales en materia de ministerialidad y ministerios? Y vaya, que hay mucho. En la tercera sección, participación, responsabilidad y autoridad, y también ya mencionado, este apartado pues trata del derecho a la participación de todos, todas en la vida y misión de la iglesia en virtud del bautismo. Se refiere a la responsabilidad y al ejercicio de la autoridad y gobierno. Yo creo que aquí volver sobre lo que es la autoridad en Jesús es fundamental. Aquellos que se preguntaban, ¿y de dónde le viene esta autoridad a este? ¿Y quién es este que es un común del pueblo? Y todo este tipo de cuestiones. Entre otras cosas, reconoce esta sección que en la vida religiosa se dan formas de autoridad propias de una vida sinodal. Pero el documento distingue también la autoridad del ministerio ordenado, jerárquica, de la autoridad del ministerio bautismal en general y del espiritual vinculado a un carisma, aunque afirma que tienen en común el ser un servicio en la iglesia. O sea, son cuestiones que hay que entrarle. Dado que en la práctica no se da de hecho así, este ejercicio, se plantea la necesidad de una formación para el ejercicio de la autoridad sinodal desde la formación inicial, así como una renovada formación continua. La toma de decisiones y la construcción de consensos entre todas y todos en el pueblo de Dios son característicos del ejercicio de la autoridad en una iglesia sinodal. Y eso nos toca también a todas las comunidades religiosas y todas las personas laicas que han recibido también nuestro carisma y que a veces se les considera colaboradores más que también en el carisma. Entre características de esta autoridad, que es responsable, etcétera, se mencionan como fundamentales la transparencia y la rendición de cuentas, que son muy escasas en la iglesia, en la institución. Y esto exige obviamente desterrar el clericalismo y sus diferentes formas de abuso, que ya sabemos, sexual, financiero, espiritual, de poder, de control, etcétera. Se trata de discernir, pues, lo que el Espíritu dice a las iglesias a través de la escucha, conversación, elaboración de consensos y toma de decisiones del pueblo de Dios todo, que no puede equivocarse cuando cree, y de devolver los resultados de la asamblea sinodal al pueblo de Dios, como ya se ha dicho. La sinodalidad implica la kenosis,
nuestra disposición a renunciar, a no aferrarnos a privilegios enajenadores y enajenantes, para disponernos a abrir los ojos y el corazón a lo que habíamos ignorado y excluido en nuestro horizonte. En este Kairos se nos presenta la posibilidad de inventar formas hasta hoy desconocidas de compartir el gozo de la sorofraternidad universal y la amistad social en la justicia, la verdad, la bondad y la belleza, sin aplastar, excluir ni anular a nadie de su derecho de ser partícipe de y a participar la buena nueva del reino. Y termino con esto que lo leí de Ivonne Guevara y medio lo compuse por ahí, confieso. Dice ella: una brisa suave nos toca y se acerca a nuestro hoy. Empieza a tomar forma en el presente. También una conciencia mayor de la contribución de cada carisma a un proceso de cambio eclesial empieza a crecer lentamente. Nos damos cuenta de que de nada sirve apuntar el dedo a lo que otros no hacen, sino asumir nuestra parte, nuestra responsabilidad, nuestra contribución en la construcción de nuevas relaciones eclesiales, institucionales y de sistemas, en la verdad, la justicia, la paz, la transparencia, la rendición de cuentas, el respeto irrestricto a la dignidad ajena, dignidad bautismal. De nada sirve denunciar la sequía si no intento unirme a otras y otros para abrir un pozo colectivo que tiene su fuente en las aguas de vida eterna. Una nueva conciencia con dificultad y lentitud emerge. Es como una pequeña flor que nace entre grandes piedras. El riesgo de morir sin aire es grande, pero la esperanza que despierta es un aliento de vida en sí. Esto nos enseña la naturaleza. Un sentimiento de inseguridad nos asola, pues nos damos cuenta de la fuerza y reticencia de lo establecido, que apuesta por la continuidad de sus proyectos excluyentes, destructivos, abusivos, y que sin duda siguen prevaleciendo. Pero algo en nuestro interior nos dice que hay que intentar otros caminos, que hay posibilidades de cambio. Agradezco su atención. Gracias, querida Mari Carmen, por tu reflexión. Gracias por recordarnos que la sinodalidad es un proceso de aprendizaje, que un proceso que consiste en rehacer nuestra vida eclesial y nuestra ciudadanía eclesial, que nos exige discernir los signos, un proceso permanente de discernir los signos de los tiempos para entrar en una continua conversión que nos permite escuchar la voz del Espíritu en el sensus fidei del santo pueblo de Dios. En este proceso, la vida consagrada, tenemos mucho que aportar y mucho que aprender. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Mari Carmen y Tarcisio, y le doy la palabra a Guillermo Campuzano. Bienvenido. Reacción al instrumento de trabajo que algunos han empezado a llamar la primavera sinodal. En el cónclave del año 2013, los cardenales le pidieron al Papa Francisco mayor colegialidad. Él ha decidido responder con mayor sinodalidad, mayor eclesialidad. Este sínodo eclesial, que así yo lo voy a llamar desde ahora y hasta siempre, el sínodo eclesial es el concilio sin concilio de Francisco. Y muchos han empezado ya a hacer paralelos históricos con el concilio y la implicación del concilio y el preludio de posiblemente un concilio Vaticano III. Durante estos 10 años de papado de Francisco, él se ha centrado en poner en marcha un proceso sinodal que sea imparable, que sea irreversible y que cambie definitivamente el rostro, la identidad, estructuras, la cultura de la Iglesia para acercarla al Evangelio, como dice la Evangelii Gaudium, centrándola en el reino y haciéndola significativa para las realidades que están experimentando hoy la humanidad y la tierra, como está expresado en la Laudato Si, en la querida Amazonía y en la Fratelli Tutti.
Todo el papado tiene la misma dirección, un rostro nuevo para la iglesia. En ese esfuerzo, el Papa nos ha estado forzando y nosotros nos hemos ido forzando a nosotros mismos, a la iglesia, a darle la cara a la innegable decadencia de nuestro estilo de vida, las formas relacionales, las estructuras de poder opresivo y abusivo, el modelo general de existencia. Es el modelo general de existencia eclesial lo que está siendo cuestionado. Por eso las llamadas permanentes a la conversión, que en cada capítulo del papado de Francisco ha hecho una. A mi parecer, y aquí está mi reacción, la implementación del modelo de una iglesia sinodal inauguraría la reflexión sobre la nueva conciencia espiritual de la humanidad a la que la humanidad ya entró en el siglo XXI dentro de la Iglesia Católica. Es una nueva conciencia espiritual dentro de la Iglesia Católica. En esa nueva conciencia espiritual de la humanidad, toda mediación religiosa es relativa y lo único absoluto es el reino, como lo dijo Pablo VI en Evangelii Nunciandi. Por eso, la mediación religiosa, en este caso, la Iglesia Católica debe hacer todo lo que puede hoy para convertirse a la dinámica del reino. La dinámica del reino que no le pertenece a la Iglesia Católica, porque le pertenece a todas las culturas, a todas las razas, a todas las religiones y a todos los pueblos de la tierra. Y le debe cuestionar en su ser y en su hacer. Y le debe hacer, esto lo debe hacer ecuménica, interreligiosa, intercultural, intergeneracionalmente. Las pinceladas de esto están todas en el Instrumentum Laboris del Sínodo. Esto es más que la reforma de una iglesia, más que la reforma de una experiencia religiosa. Es un signo de la nueva conciencia espiritual en la que la humanidad de hoy está entrando. No nos salvará el templo, nos salva una conducta ética en la relación con el otro, sobre todo el otro más vulnerable. Tensiones de la reforma y de la contrarreforma que están en curso. Yo observo, veo, escucho y veo que hay un proceso de reforma en marcha y también veo claramente que hay ya un proceso de contrarreforma que está en curso. Hoy hay una especie de resistencia amarga a la propuesta de reforma que encarna el proceso sinodal. El propio instrumento de trabajo reconoce que durante y después de las asambleas sinodales del 23 y el 24 habrá sin duda tensiones. Hay en marcha una reforma de la Iglesia, pero hay también paralelamente una tenaz contrarreforma en la que se está invirtiendo mucho dinero, estrategias, tiempo, recursos. Hay muchas iglesias que están empezando a inclusive rediseñarse arquitectónicamente para recuperar el modelo de templo que había antes del concilio. Y hay, saliendo de los seminarios, muchos curas jóvenes que encarnan la contrarreforma, en los seminarios diocesanos y en algunas comunidades religiosas. Es la resistencia a la sinodalidad, que es la resistencia al concilio. Hay un paralelismo entre concilio y sinodalidad, y entonces hay una resistencia a los dos simultáneamente, porque el sínodo la sinodalidad está fundada en la teología del concilio. La misión de la Iglesia no es escuchar, sino enseñar, dijo en estos días un cardenal muy importante africano. Es una expresión breve y sencilla de la contrarreforma. El modelo sinodal es el modelo de iglesia que Dios quiere para este tiempo. Así comenzó su papado Francisco. Bueno, si este es el modelo que Dios quiere, esto significa que el modelo que tenemos es el modelo que Dios no quiere. Y eso tiene una implicación ética y una implicación moral. Solo cuando Moisés convenció al pueblo de Israel que su esclavitud no era la voluntad de Dios, ese pueblo se puso en marcha. Lo más difícil es llegar a creer que el modelo de iglesia que tenemos no es el modelo que Dios quiere. Por eso para mí
La fundamentación teológica de todo este proceso está en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que es lo que la iglesia está intentando hacer en estos discernimientos, qué es lo que Dios quiere. La base teológica del instrumento de trabajo contiene las líneas centrales de la reflexión del concilio y de la manera en que ésta se asimiló en América Latina y el Caribe. A mí me sorprenden los paralelismos teológicos de todo el proceso sinodal con la reflexión teológica de la América Latina, que fue perseguida abiertamente en el pasado. La Iglesia Pueblo de Dios, la Iglesia Comunidad de Comunidades, la Iglesia Sierva y Signo del Reino, Iglesia Pobre y para los pobres, Iglesia de Comunión y Participación, Iglesia de Discípulos y Misioneras para que nuestros pueblos tengan vida, una iglesia en equidad. Una equidad que es antropológica. La equidad en la iglesia es fundamentalmente antropológica, la dignidad en toda historia humana. La dignidad bautismal es una consecuencia de la dignidad teológica, antropológica. La dignidad bautismal, la dignidad teológica, depende de la dignidad humana. El principio y la fuente de la dignidad no es teológica. El principio y la fuente de la dignidad es antropológica. Y por eso la teología se somete de alguna manera a la antropología en ese punto. Este es un tiempo para una nueva conciencia eclesial. Este sínodo eclesial expresa muy bien la invitación a una nueva forma de ser iglesia. El sínodo en su composición, en su metodología, en sus intuiciones, y esperamos que también en sus conclusiones, revela una nueva conciencia de lo eclesial. Todo esto está expresado y revelado en el instrumento de trabajo del sínodo, que en sí mismo es un documento de enseñanza de lo que una iglesia sinodal puede ser. Un tiempo para plantar sueños, permitir que la esperanza florezca, inspirar confianza, vendar heridas, tejer relaciones nuevas, despertar un nuevo amanecer estructural, organizativo, cultural, legal, litúrgico y dogmático. Y al final del sínodo nos tendremos que preguntar, ¿y quién lo hará? ¿Quién hará todo esto? En mi opinión, lo fundamental del instrumento de trabajo no son los contenidos dogmáticos, que los tiene, sino la metodología de discernimiento desde preguntas temáticas para las conversaciones en el espíritu, que intenta universalizar, enseñar el camino del discernimiento común, un método para una reforma real que se concretice desde las bases. Si en las bases se asimila la metodología de las conversaciones en el espíritu, ese es el camino de la reforma de la iglesia. De lo contrario, el sínodo producirá documentos como el Concilio Vaticano II que nunca llegaron a hacerse reales y efectivos. El sínodo eclesial será un tiempo para desaprender un modelo de iglesia que Dios no quiere. Ese modelo de sociedad perfecta, clerical y jerarquizado que tanto daño ha hecho y sigue haciendo. La metodología del instrumento de trabajo suscita en mí una fe y esperanza en el sínodo. En la iglesia sinodal, revelada en este proceso, que se trasluce en el instrumento de trabajo, la verdad es la búsqueda común que está del lado de la comunión en lugar de la exclusión. El consenso traduce la verdad mejor que la imposición. El replanteamiento del poder autoridad en la iglesia y la participación de muchas y muchos es mejor que el dictado de uno solo. ¿Tienen miedo? Alguno me dijo en la inauguración del sínodo, un cardenal dijo que a él le daba miedo la tiranía de las mayorías. Yo le dije que a mí me daba terror la tiranía de los individualistas, del individuo, de la persona sola. Discernimiento común dentro de las conversaciones en el espíritu. Francisco quiere que la iglesia pase de la pirámide al poliedro, la circularidad que soñó el concilio, para romper la columna vertebral del clericalismo, para darle paso a una iglesia comprometida con la vida, iglesia samaritana y sobre todo sinodal en su identidad, estructuras, organización y misión. En el modelo de una iglesia sinodal estamos llamados a aceptar que todo está relacionado con todo,
que la unidad proviene de 1000 convergencias. ¿Qué es consenso? Consenso es la unidad de 1000 convergencias que no le temen a la diversidad, ni le temen al disenso, que le apuntan a la construcción de la comunión que solo sucede por la participación de todas y todos y en la misión compartida. El sínodo eclesial es un paso fundamental en el camino hacia una nueva forma de ser iglesia. Si el sínodo aprueba esta hoja de ruta propuesta en el instrumento de trabajo, sería el colmo que no lo hiciera. Le dará un vuelco total a la estructura tradicional de toma de decisiones en la iglesia, que de ahora en adelante se basará más en el pueblo de Dios, desde el sensus fidei, que en la exclusividad jerárquica, y esto desde la óptica del bautismo, que ya Rafael y Mari Carmen nos han explicado tanto. Este sínodo eclesial, para mí, es finalmente la bienvenida del siglo XXI en la vida de la Iglesia Católica. Bienvenido siglo XXI a nuestra vida. Adelante. Gracias, Guillermo. Gracias, Memo, como te decimos en la oportunidad de los afectos, de las interrelaciones. Gracias por tus palabras tan provocativas, esa reacción como siempre tan punzante en torno a este proceso sinodal y al instrumentum laboris, que verdaderamente son una primavera desbordante de alegría, como se decía ayer, pero es muy bonito cómo lo abordas diciéndonos que es un concilio sin concilio, un preludio del Vaticano III, que nos está renovando nuestra conciencia eclesial y nos está invitando a plantar sueños, a hacer florecer la esperanza, y que verdaderamente ya estos procesos sinodales que estamos viviendo ya están siendo una oportunidad para renovar nuestros procesos de toma de decisiones en la iglesia. Muchas gracias, querido Memo. Gracias. Entonces agradecemos a Rafael, a Guillermo, a Mari Carmen por ayudarnos a entrar en la riqueza del documento, y quisiera invitarlas y invitarlos a seguirlo desmenuzando, a hacerlo vida y praxis allí donde habitamos, en nuestro quehacer, que es la misión, en la reconstrucción del tejido de esta fraternidad que nos acomuna a todos. Pues es allí, al calor de la comunidad, al calor del fogón, donde se engendran los cambios que deseamos de una iglesia sinodal, que es influyente, es mirándonos a los ojos, estrechándonos las manos, dándonos un abrazo fraterno, donde construimos desde lo local esa iglesia que todos deseamos, que sea más influyente, más cercana a nosotros, donde podemos sentarnos a la mesa y tener un espacio todos. Mientras pensábamos, pues el evento de hoy, como equipos de teólogos nos hicimos una pregunta para hacer más partícipe también a la vida consagrada del continente. Y la pregunta era, ¿qué inquietudes te produjo la lectura del documento? Y esta pregunta se la dejamos al equipo de comunicaciones Comuniclar de la CLAR. Entonces quiero darle la palabra a Davis para que nos cuente qué hizo con esa pregunta. Muchas gracias, hermana Mónica. Hemos entonces estado escuchando las voces de la vida religiosa en todas las periferias de nuestro continente, América Latina y el Caribe, y hemos recogido a través de este video algunas de las voces de los religiosos que están trabajando en diversidad de acciones pastorales que llevan e impulsan grandes caminos de reflexión en cada una de las conferencias nacionales de los religiosos de ese continente de la esperanza. Vamos a escuchar en el video voces que nos llegan desde Chile, desde Guatemala, desde Perú, Colombia, Panamá y Argentina. Escuchemos entonces a la vida religiosa, su reflexión, su actuar en relación a la propuesta que hace
el Instrumentus Laboris en preparación al Sínodo de Sinodalidad. El Instrumento Laboris que se nos ha presentado, ¿cuáles son algunas de las inquietudes? ¿Podremos vivir la sinodalidad que se nos ha planteado y que lo hemos vivido desde las bases? Ha sido una experiencia del espíritu, ha sido un caminar. Creo que las experiencias en la etapa continental que hemos tenido ha sido muy valiosa. Es ahora recogida en estas tres grandes prioridades: comunión, misión, participación. Creo que es importante una participación de todos los que formamos el gran pueblo de Dios. ¿Y la vida religiosa tiene también esta participación? Creemos que hay que dar acogida a todos. Hoy día hay cambios y tenemos nosotros que plantearnos, ¿somos capaces en nuestras pequeñas comunidades de seguir viviendo este camino sinodal, este camino planteado por el Papa Francisco? Creo que viene desde muy antiguo. Yo creo que es un gran desafío que ojalá este instrumento nos permita, con la ayuda del Espíritu, llevarlo a nuestras bases y decir, sí, somos una iglesia participativa, misionera, en comunión. Yo realmente, más que inquietudes, lo que me deja es un corazón abierto a la esperanza y decir nada más que yo creo que encuentro fundamental de que toda la Iglesia Católica del mundo entero, en su diversidad de participantes, haya puesto su acento, como el Vaticano II lo hizo, que somos pueblo de Dios, que todos y todas participamos de la misma dignidad de hijos e hijas de Dios por el bautismo en Jesucristo. Y yo creo que esa es una puerta amplia y abierta para construir una iglesia en comunión de hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre y Madre, corazón del cielo y corazón de la tierra, con una misma y única misión, que es la construcción del reino de Dios, de justicia, de amor y de paz, aquí en este contexto histórico y latinoamericano en el que el Señor nos ha plantado. Este instrumento de discernimiento a la acción debe responder al proyecto del Papa Francisco de una reforma de la Iglesia Católica. Iglesia Católica que está invitada a desempeñar un papel de testimonio profético en un mundo fragmentado y polarizado. Somos mujeres y varones caminando juntos y juntas, y desde la alteridad vamos construyendo relaciones de comunión. Una de mis inquietudes es que si como iglesia seguimos generando entornos clericales, si nuestros seminarios seguirán siendo una fuente para ello, si no cambiamos el estilo de formación de mentalidad patriarcal, no será posible hacer caminos de sinodalidad. Es necesario el reconocimiento del rol protagónico de la mujer dentro de la iglesia y la apertura a la valorización de los servicios que nosotras las mujeres ya venimos realizando. Es un momento del espíritu que se ofrece como posibilidad. Entonces, que no se pongan barreras, no pongamos barreras, que realmente escuchemos a Dios y los clamores de su pueblo, viviendo así una verdadera comunión. Es muy significativo que en toda esta experiencia sinodal en la que estamos llamados, convocados, tener presente ese referente del documento del Vaticano II, Gaudium et Spes, porque desde esos gozos y esas esperanzas nos permite una mirada, un corazón que puede construir y seguir construyendo esta iglesia sinodal misionera. Y también es urgente el que veamos cómo reorientar, cómo reencauzar los planes formativos en la vida consagrada y en la vida diocesana, porque en esa formación integral, inicial y permanente vamos haciendo posible un nuevo liderazgo que necesitamos, y así entonces hacer posible esta iglesia de comunión, que es una iglesia de encuentro, que abraza,
que escucha, que dialoga y que se encarna. Esta iglesia de misión, donde se sigue en esa perspectiva intercongregacional, intercultural, y es ahí donde entonces también las tensiones no pueden romper, sino que la tensión gestionada hace posible ese impulso a seguir en esa búsqueda. Y por supuesto una iglesia de participación, donde las estructuras, las instituciones y la autoridad están al servicio en un nuevo estilo de vida, de relación, de comunicación, de discernimiento desde un conversatorio espiritual. Que como Santa Teresita del Niño Jesús, en el corazón de la iglesia seamos un amor sinodal misionero, y que en María, en su corazón, podamos entonces con ella, Madre de la Comunión, Madre de la Misión y de la Participación, continuar toda esta ruta sinodal que estamos empeñados. Sabemos que el mundo masónico pide a la Iglesia que sea su aliada para que la vida plena que Jesús vino a traer al mundo llegue a todos, especialmente a los pobres. En realidad, este es el alma del documento. Es un resultado de un proceso de escucha. La lectura del Instrumentum Laboris nos plantea varias inquietudes y algunos desafíos. En primer lugar, se menciona que los principales destinatarios son los participantes de la Asamblea Sinodal. Sin embargo, también se presenta como una buenísima oportunidad para todos para favorecer el ejercicio en las dinámicas sinodales en nuestros ambientes, ¿no? En distintos niveles, local, regional, donde ya estamos participando. Este tratar de caminar juntos nos pone de frente, como dice el Instrumentum Laboris, frente a esta sana inquietud de palpar lo incompleto, ¿no? Como dan cuenta los documentos finales de las asambleas continentales, todavía hay mucho por hacer crecer, ¿no? Hay mucho por ensanchar el espacio de la tienda, hay muchos que todavía no se sienten incluidos. Y eso nos desafía o nos inquieta, ¿no? A cómo seguir haciendo crecer una cultura y una espiritualidad sinodales. En ese sentido, el método de la conversación en el espíritu también aparece como esta gran oportunidad, y ya vamos experimentando en algunos de nuestros espacios, como muy fecunda, ¿no? Y el desafío es convertirlo en una parte de la vida ordinaria de la Iglesia, en un modo de proceder compartido para discernir la voluntad de Dios. Y entonces, como vida religiosa, nos queda, creo que esta inquietud tan linda, de cómo crecer en la capacidad para una iglesia sinodal, ¿no? Cómo crecer en esta capacidad de ser agentes de reconciliación y artesanos, artesanas de la paz. Muchísimas gracias, Davis, por esta creatividad. Entonces, ya escuchamos a los teólogos, escuchamos la vida religiosa del continente, y ahora pues es importante también escucharnos entre nosotros. Entonces, los invito a que en un minutico pues hagamos silencio y hagamos resonar la voz del Espíritu que habla en nosotros. Y después de que dejar actuar este espíritu dentro de nosotros, quiero invitarlos a que pues quien desee tome la palabra o también a través del chat exprese las inquietudes o las resonancias que le generaron el encuentro de hoy. Nos damos un minuto y después David abrirá el chat para la participación. Y quien desee tomar la palabra puede hacerlo, siempre y cuando pensando en los demás y abriendo este espacio a los demás. Entonces vamos a ser concretos.
Pueden expresar sus inquietudes o resonancias a través del chat. Muy buenas noches desde Ecuador, desde la Congregación de Religiosas Oblatas de los Corazones Santísimos de Jesús y María. Ante las exposiciones hechas, muy importantes, muy decidoras, lo que me llamó la atención entre todo es que para realizar el proyecto que tiene el Santo Padre, hay muchas dificultades. Entonces yo quiero traer a colación lo que dice nuestro fundador, el venerable padre José Julio María Matovelli. Él nos dice lo siguiente: las obras que son de Dios siempre van marcadas con el sello de la contradicción. Así es que ánimo, todo saldrá bien, todo saldrá de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchísimas gracias. Mónica, en el chat te están pidiendo que repitas la pregunta, por favor. Sí, sería, ¿qué inquietudes o resonancias generaron el diálogo de hoy? En el chat nos dice Josefina que cree que no hemos caminado un gran grupo en este proceso sinodal, pero le preocupa que el sínodo no quede en los que ven, sino buscar cómo llegar a los que no ven todavía. José Eduardo Ramírez también en el chat nos dice que referente a lo que decía el padre Guillermo sobre el Concilio Vaticano II, que todavía no es tomado en cuenta en muchos casos. También lo vemos con la Asamblea Eclesial, que pareciera que quedó al margen. ¿Qué esperar del sínodo? Nos dice José Eduardo Ramírez. Les hablo aquí de Paulina Manizales, hermana Miriam Uribe. Me parecieron muy importantes las ponencias, muy profundas, pero sí me cuestiono fuertemente en el aspecto sinodal, porque si la sinodalidad es ir todos juntos, es caminar juntos, hacer iglesia juntos, yo pregunto ese documento, ¿por qué no llegó a todos? Mucha gente no lo conoce ni sabe del instrumento de labores que mismo pues ofrece o tiene. Y si fuera más conocido, más popular, más al manejo de todos, seríamos más participativos. Entonces haríamos un camino realmente sinodal. Entonces siento que faltó como un poco más de involucrar a más gente en este discernimiento. Y me quedo mucho con el aspecto que se subraya en casi todos los ponentes de rescatar la dignidad del bautizado. Todos somos bautizados, todos tenemos la capacidad de participar, todos tenemos la voz, tenemos un cerebro, tenemos una capacidad de mirar y de decir por qué camino podemos caminar sin obligar a nadie, sino ver juntos esa luz que nos debe como unir, que nos debe envolver para hacer un camino realmente sinodal que a todos nos mejore la vida, nos mejore la opción, nos permita descubrir a este amor, a este Dios que es amor y que se desborda con todos. Yo siento que es también como esa búsqueda que como veces tenemos a ser sujetos corresponsables y a que todos somos llamados a dar esa respuesta, a esa fidelidad como cristianos. Muchas gracias. Gracias. Livia Jara nos dice en el chat, es muy importante las ponencias de los tres hermanos. La vida consagrada está formada para vivir en comunión, participación y misión,
pero los seminarios sí deberían rever la formación de los seminaristas en cuanto a la apertura de hacer una misión en comunión con los consagrados, especialmente con las religiosas. Damos la palabra a la hermana Miriam Esther Landa, que a viva voz nos quiere interpelar con sus resonancias. Bueno, para mí yo he guardado muchas de las frases que han compartido los ponentes. Me llena mucho de esperanza, por ejemplo, oír hablar al padre Campuzano de esta primavera sinodal, de soñar que sí, que vienen cambios y que es la bienvenida a inicios de este siglo XXI, que somos una iglesia que se va abriendo a sí, nueva espiritualidad, porque en el mundo hay una sed y una oferta de espiritualidad increíble y que a veces no, bueno, parte de algunos principios de la Iglesia Católica, pero mezcla también con otras espiritualidades orientales y de todo tipo. También lo que decía Mari Carmen, bueno, el diaconado femenino, como existía en las primeras comunidades, ya lo sabemos, siempre en las comunidades paulinas, Febe y todo aquel grupo de mujeres que participaban de las comunidades paulinas, pues como eso después la iglesia pues se cerró a esta posibilidad como un ministerio ordenado, pero que se ha seguido ejerciendo y se sigue y se seguirá ejerciendo, que lo único es como que la iglesia jerárquica de ese paso a decir sí a toda esta contribución de las mujeres, tanto a la vida religiosa como mujeres laicas. Entonces, hay toda una riqueza que ojalá llegue a convertirse en realidad en los próximos años, y creo que de difundir todas estas ideas, toda esta espiritualidad, todas estas nuevas visiones nos corresponde a cada una de nosotras, como lo decía Mari Carmen también, y a cada uno de nosotros que estamos participando en esta tarde de este encuentro. Gracias, Miriam Esther. Carmen Gloria nos dice, el camino es arduo, siempre hay mucha resistencia al cambio, pero debemos perseverar. El hermano Mariano nos dice, el clericalismo y la sinodalidad no son compatibles. ¿Qué reto tiene la mujer y la vida religiosa femenina siempre marginada en la iglesia? María Silvia escribe, en muchos lados, incluidos obispos, se llenan la boca de sinodalidad, carteles, lemas, homilías, pero solo palabras, el modo de proceder sigue siendo exactamente el mismo. Irmã Neusa do Brasil fala como a vida religiosa consagrada poderia ajudar na mudança das estruturas eclesiais? Y Josefina dice, fundamental, tomamos en serio esto de la nueva conciencia eclesial. No solo eclesial, es una nueva conciencia en la humanidad. María nos dice desde Honduras que la renovación de la iglesia es una esperanza, aunque hay oposición a esa propuesta del documento, pero creo que es un soplo del espíritu que poco a poco irá tomando cuerpo. Me gustó esta frase, lo único absoluto es el reino. Cicinia López nos dice, ¿cómo disminuir esa relación asimétrica por el clericalismo si los párrocos siguen con su abuso de poder? No se ayornan desde este instrumento,
No hay esperanza de una conducta ética de la relación con el otro si se ataca este mal, gracias a los ponentes. La comunidad de Mérida nos dice, necesitamos una gran dosis de conversión, escuchar al Espíritu Santo y disponernos a caminar mucha humildad para escucharnos entre nosotros. María Silvia dice que acercar la iglesia al evangelio y centrarla en el reino es algo muy lindo. Inés Greslevin desde Argentina agradece a Rafael, Mari Carmen y Guillermo y dice, estamos siendo partícipes de un proceso grande, una invitación desafiante. Impacta escuchar que estamos siendo parte de un movimiento que es más que la reforma de la iglesia. Es signo de una nueva conciencia espiritual, de dinámica de reino que no es privativa de la iglesia. Alguien que tiene el nombre pastoral dice que es el momento de acompañarnos como vida consagrada en este camino sinodal. Es urgente las experiencias intercongregacionales. La CLAR nos ayudará a seguir encontrándonos para abrir nuevos caminos, para nuevos estilos de vida desde Jesús y su reino, encarnando los carismas. La hermana Mónica nos dice en el chat que hay muchos desafíos, como es el de la mujer, su participación e inclusión en una iglesia clerical, entre otros. Otro aspecto que había escuchado y que lo reforzó Guillermo, el tema de las contrarreformas que se están produciendo dentro de nuestra iglesia. Que las gracias del Espíritu Santo nos fortalezca en ese proceso y crezcamos en ese proceso de conversaciones en el Espíritu. Dice, soy Almarisa del Salvador, interesante todos los aportes compartidos, gracias. Tengo una inquietud, urgencia de una formación sinodal en los seminarios, pero dudo que se hará, no veo bien, novedad si no cambia la forma misma de vivir y compartir la vida de los jóvenes en formación. Otra urgencia es el diálogo a todos los niveles. Y finalizamos con el comentario que nos deja Ciara Vargas desde Puerto Rico. La sinodalidad es una forma de vivir, caminando todos juntos. Es un gran cambio que tomará tiempo, pero como diría el párroco de mi comunidad, tiempo al tiempo de Dios. No nos desesperemos, no perdamos la esperanza, tengamos mucha tolerancia, paciencia y sabiduría. Ánimo, hermanos y hermanas. Y para ir cerrando, entonces David nos proyectará un video sobre el sínodo de la Iglesia de Chile. Gracias, David. Somos parte de la historia que entre lágrima y desvelos quiere transformar la herida y tejer un nuevo día, codo a codo contigo. La verdad y lo vivido no es en vano y se hace signo de justicia y pueblo unido, dignidad a grito vivo, sin miedo construimos. Busquemos caminos, seamos la fuerza que conduzca la vida, que renueve la iglesia. Enfrentemos los miedos, partamos los sueños con amor y servicio. Descubriendo un Chile vivo, date fuerte la esperanza, anima todo y da sentido. Pueblo, Dios va contigo.
mucho más fuerte, abrazando la esperanza, siendo hermanos de verdad. Ven, busquemos camino, ven, seamos la fuerza de justicia y pueblo unido, sin miedo construimos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como dijo Jesús, seamos sal y luz. Juntos con María, María, sin dejar a nadie atrás. No, 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 no. En el Espíritu Santo somos un solo cuerpo donde cada integrante es importante. Mirando hacia el futuro y ando siempre para adelante, confiando en el más grande de los grandes, Jesús. Al terminar nuestro webinar quedaron algunas manos levantadas. Es que esto de la sinodalidad nos convoca a todos y todos quisiéramos, muchos quisiéramos opinar, muchos quisiéramos decir nuestro aporte. Y creo que hemos tenido oportunidad de decirlo en multitud de espacios, en los espacios de las consultas, en los espacios de los diálogos de la vida consagrada. Pero lo bonito es que este proceso nos convoca, este proceso nos invita a seguir participando, a seguir construyendo la iglesia que soñamos, a seguir haciendo coincidir nuestra iglesia con el gran sueño del buen Jesús. Que ojalá este webinar haya sido un momento, porque así lo hemos pensado, así lo quisimos desde el equipo de teólogos, que fuera un momento para animarnos a seguir caminando como iglesia, con iglesia, a seguir ampliando nuestra tienda. Muchas gracias por su participación. Estamos muy contentos y puedo decir que también muy contentas quienes soñamos este espacio y quienes lo diseñamos y lo realizamos. Gracias a los ponentes, gracias querida Mónica que nos guiaste y gracias a cada una y a cada uno de ustedes que han estado esta tarde con nosotros. Un abrazo y un beso. Y Tarcisio, yo creo que es importante seguir construyendo esa iglesia sinodal ahí donde estamos, porque se construye desde lo local y realmente gracias a todos los participantes por caminar juntos en este encuentro en el día de hoy. Gracias y que tengan una bonita tarde o noche donde estén. Gracias. Todo el material queda en Comunicar, pueden entrar, queda la grabación, lo pueden encontrar allí. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias.